Hola a todos, en este video estamos con el MuBox Spartan y vamos a aprender a cómo gestionar la lista de satélites o la lista de TPs. ¿Para qué? Para poder añadir, eliminar o modificar los satélites en la lista de satélites. En el caso de que queramos agregar un nuevo satélite, ya que este decodificador puede ser el primer decodificador que han tenido y no saben cómo hacer eso. Y no solamente quedarnos con los satélites que ya vienen precargados. Entonces, para eso, cuando encendamos el decodificador, lo que nos va a salir es esto. Para eso tenemos que ir al botón menú, que está aquí. El menú lo tengo en inglés. Para ponerlo en español, tenemos que ir aquí a Preference, darle OK, o sea, nos movemos con unas flechas y le damos con el OK. Le damos OK, bajamos, 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 OK. Le damos Exit, que es este botón que está aquí, que nos dice aquí Exit. Y ahora sí, nos vamos a instalación. A instalación. Y nos vamos a lista de satélite. Aquí están los satélites que ya están precargados en nuestra red de decodificador. Pero como aquí vamos a aprender a cómo añadir un nuevo satélite, es con el botón rojo, como dice aquí. El botón rojo. Nos pregunta el nombre. Para ingresar a modificar el nombre le damos a la derecha y borramos con el botón amarillo. Lo voy a dejar en New y lo voy a dar en confirmar. Pero si queremos cambiar el nombre, nos vamos moviendo por aquí. Nos vamos moviendo y seleccionamos con el botón OK y aceptamos con el botón azul, que es de confirmar. Damos que sí y aquí le damos la posición, que no es importante, pero si queremos la añadimos. En este caso oeste. La longitud, si quiere la añadimos, pero tampoco es importante, ya que solamente se utiliza cuando lo vamos a usar en motores, pero, o sea, antenas con motor. Pero como este decodificador no soporta configuración de motores, pues tampoco lo ponemos. Ahora lo siguiente es configurar la antena o la configuración del LNB para esa antena. Entonces en este caso nos dice que para ajustar la antena, damos al botón Info, que es este que está aquí. Info. Y aquí seleccionamos qué tipo de banda es. Banda KU o banda C. En mi caso es banda KU. Y ponemos la configuración del oscilador del LNB en el más universal, que es el de 9750-10600 como frecuencia del LNB. TP no lo hemos añadido todavía, acá lo dejamos en out y aquí no, en ninguno. Le damos en salir. Aunque ustedes quieren escanear el satélite, ya lo tienen orientado, como en mi caso, que yo ya lo tengo apuntado a la antena del satélite Hispasat 30W. Solamente le damos al botón azul y empezará a escanear todos los canales que están en ese satélite. Pero si lo que queremos es añadir un satélite, un TP, perdón, le damos atrás. Después de haber creado el satélite, le damos atrás, atrás, o ETSI, y le damos en lista de transpondedores. Aquí nos aparece que estamos sobre el satélite Amazonas, que es el primero de nuestra lista, pero como nosotros añadimos un nuevo satélite y queremos trabajar con él, aquí nos dice que para cambiar de satélite es con el botón SAP, que lo encontramos acá. Prendimos SAP y tenemos nuestro nuevo satélite acá arriba. Le damos OK. Y aquí no aparece sin TP, ya que no le hemos agregado. Para agregar le damos el botón rojo, le damos a la derecha
y empezamos a escribir nuestro TP, dependiendo del TP que esté en el satélite. En mi caso es el 884. Damos un OK, vamos al verde Edit, aquí le damos a la derecha y le damos 27500, que en mi caso, y ya me aparece la barra de señal. Si queremos escanear solamente STP, le damos al botón azul para que escanee solamente STP. Lo vamos a hacer en este momento. Vamos al botón azul y nos pregunta si en busca de red o todos. Vamos a dar que apagado y le damos que todos los canales y le damos OK. Y solamente nos va a escanear los satélites o los canales que están dentro de este satélite, pero solamente de este TP. He encontrado solamente 16. En este caso nos pregunta que si deseamos guardar, le decimos que no, ya que nosotros más adelante vamos a configurar el escaneo que se haga en todo el satélite. Para eso le di ETSI para salir de ahí y después nos fuimos aquí a lista de satélites. Y estos son todos los satélites que hayan precargados. Y buscamos nuestro satélite que añadimos y al cual le vamos a hacer el escaneo. Recuerden, tenemos que tener ya apuntada la antena al satélite y después configurarlo con los valores aquí. No es que vamos a agregar aquí el nombre de un satélite y van a aparecer por obra y gracia, no. Hay que orientar primero para después tener señal. Después de que ya tengamos barra de calidad y señal, ya podemos proceder a hacer el escaneo, que lo hacemos con el botón azul. Aquí nos pregunta casi los mismos parámetros, le decimos que enter a todo lo que está aquí. Aquí le damos en búsqueda ciega y le damos OK. Y empezar a buscar todos los canales de STP pasando por todos los transpondedores o las frecuencias en los cuales están los paquetes de los canales. Aquí esperamos un momento. Lo voy a pausar un momento, ya que esto es demorado. Y aquí podemos ver cómo van apareciendo los TPs. Y aquí van a aparecer los canales y aquí los radios, ya que en satélite manejan cadenas de radio y cadenas de canales. Entonces voy a pausar aquí y ya volvemos. Listo, aquí ya terminó de escanear los canales. Escanear el satélite y encontró estos canales. Aquí podemos ver que encontró un canal. Cuando aparece ese símbolo quiere decir que el canal está encriptado o tiene llaves. Este HD quiere decir que el canal está en alta definición. Cuando no tiene el símbolo pesos o de dólar es que son canales FTA. Mucha gente cree que FTA es todo lo que se pueda ver, así sea codificado. No, FTA son los que no tienen el símbolo peso y que son gratis, que no hay que pagar ni tener un decodificador especial. Entonces ya lo que nos pregunta aquí es que si deseamos guardar, le decimos que sí. Empieza a guardar. Y ya volvemos aquí. Otro que les quería explicar es cómo borrar los satélites. En el caso de que queramos borrar todos los que ya están precargados, solamente tenemos que ir moviéndolos y seleccionando con el OK. Se me pasó este. Vamos a borrar todos. En el caso pues que lo quieran borrar yo, porque sí lo pienso borrar todos. De agregar mis propios satélites con mi propio nombre. Le doy el botón amarillo borrar, como dice aquí borrar, y eliminar. Y le decíamos que sí. Y ya solamente nos quedó el satélite que teníamos. En el caso de que lo quisiéramos modificar el nombre, le tenemos que dar el botón verde, darle a la derecha y ponerle lo que queramos modificar, ya sea borrando o añadiendo más letras, y después le damos al botón azul continuar.
Le decimos que sí y le damos OK y ya se nos cambia el nombre. Entonces le damos atrás del todo y ya aparecemos aquí. Entonces ya podemos ver los canales que nos escaneó. Por ejemplo, este es un FTA, está en alta definición. Son canales que no necesitan internet, no necesitan un decodificador especial para ver, porque son FTA, vienen con la señal libre. Musulín. ¿Qué otra FTA hay? Esta es también FTA. Y hasta aquí el video de cómo agregar un satélite, cómo agregar TP y cómo eliminar. Aquí tenemos otro canal. Ya en el próximo video vamos a ver cómo gestionar y movernos en esto y cómo filtrar y cómo organizar la lista de satélites. No siendo más, hasta aquí el video de cómo agregar un satélite, agregar un TP, eliminarlos o modificarlos y respectivamente escanear para que aparezcan los canales. En el próximo video veremos cómo modificar o cómo gestionar este menú de lista de canales. No siendo más, hasta aquí el video, suscríbanse, adiós.